estado fetal no tranquilizador? Sí. Primero vamos a definir qué es el sufrimiento fetal. Este es un estado de compromiso fetal que va a estar instalado durante el trabajo del parto, que se va a caracterizar por tres cosas: hipoxia, hipercapnia y acidosis. Sin embargo, al ser un término impreciso, inespecífico, está siendo reemplazado ya por el término de estado fetal no tranquilizador. Este básicamente es un término que va a indicar la sospecha de la pérdida del bienestar fetal basada en hallazgos anormales en lo que es la vigilancia fetal. Importante aquí, sin poder confirmar aún hipoxia o acidosis. Entonces, ¿qué será mejor de esos dos términos? Bueno, no, ambos son diferentes, ¿no? Antes que haya sufrimiento fetal, estado fetal no tranquilizador. Porque cuando uno ya está frente a sufrimiento, el feto ya tiene hipoxia, ya tiene hipercapnia, ya tiene acidosis, ya está dañado, en otras palabras. Ya está dañado. Mientras, si yo digo que estoy frente a un feto con un estado no tranquilizador, todavía no encuentro esas alteraciones de arriba. En la práctica, este término de acá, ¿qué ha generado? Todos terminan en cesárea, ¿no? Cesárea. O sea, yo puedo poner, por cualquier circunstancia, estado fetal no tranquilizado. Lo perdí. Y eso ha hecho que la incidencia de cesárea alta, ¿no? En el Hospital Lorena, la incidencia de cesárea, 42%. Es casi 1-1. De dos, uno parto normal, otro cesárea. En los hospitales donde se ha visitado, 20% cesárea. 20%. Bajísimo, ¿no? Y la recomendación mundial, eso lo vamos a ver cuando hablemos de cesárea, ¿no? Es 15%. Tope, 15%. Francia está 20% cercano al tope, ¿no? Pero en caso nuestro está. Porque una razón seguramente es esto, otra razón seguramente es el monitor. Ustedes que van a los hospitales, todos están con monitor, ¿no? Y muchas veces cuando uno realiza NST, sin que la mujer no haya comido, la frecuencia cardíaca fetal va a estar alterada. Y si está alterado, basta que esté alterado, entra este término de estado fetal no confiado. ¿Cuál es la conducta? Cesárea. A ver, sigamos a ver. Si hablamos de la frecuencia, el sufrimiento fetal representa un 6 a 15% de los partos, y lo que es el Instituto Nacional Materno Perinatal del Perú nos menciona que la asfixia perinatal tiene una incidencia aproximadamente del 3%, y alrededor del 1.2% de los recién nacidos presentan un Apgar menor al 6 a los 5 minutos, y la asfixia neonatal explica cerca del 4% de la mortalidad neonatal precoz. Sin embargo, también tenemos así fuentes que nos mencionan que la hipoxia aguda ocurre en un 5 a 10% de los embarazos, pudiendo llegar hasta un 20 o 40% en gestaciones que presentan alto riesgo. La hipoxia crónica representa un 40 a 80% de los casos, y importante mencionar que un 13% de los que presentan hipoxia fetal contribuye a que estos hagan lesiones neurológicas en recién nacidos, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, dentro de la clasificación lo vamos a clasificar según su aparición, que es agudo crónico, y según su origen, que puede ser materno, placentario, funicular, fetal o mixto. Siguiente. A ver, en eso de clasificación, aguda crónica
La crónica es igual a restricción de crecimiento intrauterino. Eso. Entonces, para que haya otra vez, ¿no? Restricción de crecimiento intrauterino, por decir tardío o asimétrico, tiene que haber factores de riesgo. Una gestante que tiene hipertensa crónica, hipertensión arterial crónica, ese chiquito está sufriendo desde, por decir, segundo trimestre. Y cuando nos hemos dado cuenta, lógicamente ya está en restricción de crecimiento crónico, sufrimiento fetal, ha ido sufriendo crónicamente ese chiquito. Mientras la aguda es, pues, generalmente en el trabajo de parto, generalmente, ¿no? Ya. Según también el Cifuentes, nos menciona que para que el feto reciba oxígeno y nutrientes necesita 8 condiciones fisiológicas. Primero, un flujo sanguíneo uterino adecuado. El segundo, un flujo en el espacio intervelloso para intercambio. Un flujo sanguíneo fetal normal. Un buen aporte de oxígeno materno. Un buen aporte energético. La placenta íntegra. Niveles adecuados de hemoglobina materna y fetal. Y buena transformación de arterias uterinas. Si alguno de estos se va a ver afectado, lo que va a pasar es que va a ir disminuyendo el intercambio, va a generar hipoxia y finalmente lo que es el sufrimiento fetal. ¿Sí? Entonces, gracias a esto vamos a entender la etiología, ¿no? La etiología es multifactorial, pero principalmente se va a dar a la reducción de los intercambios fetomaternos. Primero va a aparecer lo que es la acidosis respiratoria y luego una acidosis metabólica si es que no se trata, ¿no? Entonces, dentro de las causas maternas tenemos preeclampsia, hipotensión, hipovolemia, entre otros, que todos estos lo que hacen es que reducen el flujo al espacio intervelloso, disminuyendo así el oxígeno disponible para el feto. Dentro de las causas uterinas tenemos las contracciones muy frecuentes, intensas o un aumento del tono. Entonces, cuando van a haber esas contracciones, se van a ir comprimiendo los vasos uterinos, va a bajar el flujo y así va a haber menos oxígeno, ¿no? Dentro de las placentarias tenemos insuficiencia placentaria crónica, placenta previa, desprendimiento prematuro, los cuales van a ir disminuyendo la superficie y también la eficacia del intercambio, de la membrana de intercambio. Las causas funiculares tenemos el circular de cordón, nudo verdadero, prolapso, que lo que hacen es afectar directamente lo que es el flujo fetoplacentario. Y dentro de las causas fetales tenemos las cardiopatías fetales, anemia fetal, infecciones, malformaciones, lo cual todo esto lo que va a hacer es reducir la capacidad del feto para oxigenarse. Vamos a pasar a hablar sobre los factores de riesgo. Para eso tenemos que saber que cualquier causa que reduzca el oxígeno puede ser un factor de riesgo para el sufrimiento fetal. En este caso tenemos la reducción del flujo sanguíneo a través del cordón umbilical. Ahí tenemos el circular del cordón, que puede ser que se encuentre alrededor del cuello del recién nacido, también en alguna extremidad. Nudos verdaderos, que como lo vimos en la clase de placenta, también existen los nudos falsos, sin embargo los nudos verdaderos pueden cortar el flujo sanguíneo, y lo que es el prolapso de cordón. Los factores maternos tenemos cualquier condición de la madre que reduzca lo que es el oxígeno a lo que es el feto. Acá tenemos lo que es la anemia severa, alteraciones de contracciones uterinas como puede ser taquisistolia, hipersistolia o hipertonía. Hay desequilibrio ácido-base, ya que si la madre tiene, por ejemplo, una acidosis, puede transmitirle al feto. Se tiene también el desprendimiento prematuro de placenta, una diabetes mellitus, cardiopatías, un embarazo prolongado, ya que la placenta se va a llegar a envejecer y no va a cumplir, ¿no?, lo que es su función de intercambio gaseoso. También, como decía el doctor, una enfermedad hipertensiva del embarazo, hemoglobinopatías como puede ser la talasemia, shock o hipotensión materna y su inmunización RH, prematuridad y lo que es sepsis. Sin embargo, también tenemos que se puede dar por medicamentos. En este caso puede ser la oxitocina, pero se dice que la oxitocina en altas dosis puede generar lo que es una taquisistolia y una hipersistolia. Además, como analgésicos, puede ser también como fentanilo, ya que atraviesan la barrera hematoplacentaria. Pueden ser también lo que son diuréticos como la furosemida y entre otros. Siguiente. Para el diagnóstico es claro hacer una buena anamnesis,
en este caso determinar, ¿no?, los factores de riesgo que hablamos anteriormente y hacer un examen físico. En este caso, valorar, ver a la paciente el estado de conciencia, está pálida o cianosis, ya que de esa manera vemos si está cursando lo que es una hipotensión o también tiene shock. Valorar los signos vitales como es pulso, presión arterial, la frecuencia respiratoria, la temperatura. Valorar lo que son las contracciones uterinas, como decía, la taquisistolia, hipersistolia, hipertonía. Y bueno, el control de la frecuencia cardíaca fetal, ya que de existir sospechas se tiene que hacer un control cada 15 minutos en el primer estadio del trabajo de parto, es decir, en la fase activa, y cada 5 minutos en lo que es el exclusivo. Este se puede realizar por el pinar, vía auricular o también por lo que es el cardiotocografía. Y bueno, ver la presencia de meconio, en este caso mediante una amiorexis o una amioscopía, que bueno, vamos a ver que este por sí solo no va a ser un criterio diagnóstico. Siguiente. Entre los criterios diagnósticos vamos a tener estos tres, que se va a hacer mediante el patrón cardiotocográfico anormal o no tranquilizador, ya que como mi compañero posteriormente lo va a hablar, acá pues si se presenta lo que son las desaceleraciones tardías, pérdida de variabilidad, taquio, bradicardia fetal, este pues es uno de los criterios diagnósticos que ya nos estarían diciendo sobre que estamos presentando un sufrimiento fetal. El líquido amniótico meconial por sí solo no va a ser un criterio diagnóstico, este tiene que estar sumado a lo que es un patrón anormal de las frecuencias cardíacas fetales, ya que si la presencia de lo que es el meconio se presenta solo, va a tener un diagnóstico muy bajo. Y bueno, por último sería otro criterio, la alteración del equilibrio ácido-base fetal, ya que si se presenta lo que es un pH menor a 7,2, ya estaríamos diciendo, ¿no?, que hay una alteración. Y bueno, en este cuadro se ven las pruebas según el periodo en el que va a estar preparto, intraparto y posparto. En el periodo preparto se puede hacer un monitoreo fetal no estresante, también se puede hacer un monitoreo por contracciones uterinas mediante la oxitocina, en este caso estresante, un perfil biofísico, una estimulación vibroacústica, una ultrasonografía Doppler. Sin embargo, en el intraparto ya se hace un monitoreo electrónico continuo de lo que son las frecuencias cardíacas fetales, una auscultación intermedia de estas frecuencias cardíacas fetales y bueno, lo que es el pH sanguíneo del cuero cabelludo, en este caso ya se hace, ¿no?, cuando hay una ruptura de membrana y como ya yo les decía, si se encuentra un pH menos de 7,2 estaríamos hablando de una alteración. Y bueno, ya hablando cuando hay un recién nacido, el bebé nace, en posparto se le haría lo que es el APGAR, gasometría cordón umbilical y las pruebas neuroconductales. Si nos damos cuenta en este caso, un valor, algo importante que estamos viendo es más que nada hacer un buen control de la frecuencia cardíaca fetal. De acuerdo a eso ya estaríamos valorando de mejor manera y viendo si estamos frente a un sufrimiento fetal. Siguiente. Justo como hablaba mi compañera, nosotros lo que vamos a evaluar acá es si el bebé, el feto, está en hipoxemia, si a este le falta oxígeno. Entonces, para evaluar eso, como han visto, sería muy útil que el bebé tenga su oxímetro ahí o que nosotros le hagamos un AGA, pero no podemos hacerlo. Entonces, lo que nos va a poder indicar, sugerir de que, oye, está en hipoxemia este bebé, es justo lo que decía. Unos dos, los que nos sirven mucho, es la frecuencia cardíaca fetal, y el otro vendría a ser el pH en el cuero cabelludo del feto. Nosotros esto ya lo vimos con el doctor, que justamente de acuerdo va teniendo un origen de cómo nosotros podemos ir evaluando al bebé, de que el tono fetal aparece a las 6 semanas, los movimientos corporales a las 8 semanas, los movimientos respiratorios a las 20 semanas y la reactividad cardíaca a las 34 semanas. Pero esto nosotros vamos a ver también que si se afecta va a empezar en forma inversa, de que primero se va a afectar la reactividad cardíaca, después los movimientos respiratorios, después los movimientos corporales y después el tono fetal. Y eso lo vamos a ver en el caso de que haya una hipoxia. En el caso de que haya una hipoxia aguda de lo que nosotros estamos viendo, justamente de que haya, más que todos, en el parto o cerca al parto. Y
Hay otros casos donde nosotros también podemos ver hipoxia. En una hipoxia crónica es que va a haber un volumen de líquido, vamos a ver el volumen de líquido amniótico, que puede haber un oligohidramnios. Que esto se da principalmente porque el cuerpo lo que va a priorizar es el cerebro. Entonces todo el flujo se va al cerebro, busca priorizar órganos vitales y empieza a ir menos al riñón, por lo que orina menos y empieza a tener menos líquido. Es importante, siguiente diapositiva por favor, es importante que nosotros conozcamos del monitoreo fetal para poder evaluar esta parte, que nosotros ya lo conocemos, que en general estos son los parámetros. Siguiente diapositiva por favor. Y nos van a servir más que todo para distinguir lo que ya hablamos antes, un DIP tipo 1, un DIP tipo 2, un DIP tipo 3. Y solo recordando de que justamente en el DIP tipo 1 va a tener esta imagen, de que es como un espejo, de que inicia al mismo tiempo, se recupera al mismo tiempo, y que vamos a ver lo que se da porque hay una compresión en la cabeza, y podríamos decir que es un caso normal en el parto, donde nosotros no nos vamos a preocupar por este paciente, porque por decirlo así, está yendo bien. Pero, siguiente diapositiva, en el DIP tipo 2, nosotros ya acá vamos a ver de que hay una hipoxia. Y vamos a ver que hay la contracción, y justamente esta frecuencia cardíaca fetal no es como la otra en forma de espejo, sino que es tardía. Y esto nos va a sugerir en general una hipoxia de diferentes tipos. Siguiente diapositiva. Y después está el DIP tipo 3, que es variable, donde, como pueden observar, puede estar antes, después, es variable, no muestra uno, pero lo que principalmente nos sugiere es que hay una compresión del cordón umbilical. Siguiente diapositiva. Algo para que en los criterios nosotros podamos recordar es el patrón, es que en uno de estos en uno de los criterios está el patrón sinusoidal, así que para poder reconocerlo, hablando más que todo, los anteriores eran desaceleraciones, este patrón sinusoidal lo vamos a ver que es justamente, son como ondas, que la frecuencia va a tener como de unos 3 a 5 ciclos por minuto, que esa amplitud que van a tener es de 5 a 15 latidos por minuto, y lo importante también es que va a durar al menos unos 20 minutos. Y lo que nos va a sugerir es una anemia fetal grave, que incluso se pudo haber dado opioides. En este caso de esta paciente es por una hemorragia fetomaterna. Siguiente diapositiva. Para nosotros poder ver qué manejo le vamos a dar al paciente, debemos conocer estos criterios que en el 2008 se dieron del Instituto Nacional de la Salud Infantil y Desarrollo Humano, donde nosotros vamos a evaluar al paciente de acuerdo a su frecuencia cardiofetal. A grandes rasgos, vamos a ver que la categoría 1, esta nos va a indicar de que en general el equilibrio ácido-base, es decir, está normal en el paciente. Nosotros no vamos a sospechar de que haya una hipoxemia grave que nos ponga en riesgo al feto. Pero ahí está la otra, pasándome de frente ya a la categoría 3, que en esta me va a decir que hay un estado ácido-base fetal anormal. Y en acá yo ya debo pensar de que la hipoxemia es grave y que ese bebé lo tengo que sacar rápido. Tiene que nacer ese bebé en el momento porque ya está en sufrimiento fetal y debe de salir. Y después está la categoría 2, que en esta, por así decirlo, uno no está seguro si está en la categoría 1 o está en la categoría 3. Lo consideramos, como dice, indeterminado, donde no está, por así decirlo, completamente sano, y tampoco vamos a decir de que está ya en ese estado ácido-base fetal anormal. Y de acuerdo a esto, el manejo va a ser como que principalmente en el 2 vamos a observarle, por así decirlo, más frecuente, y vamos a darle como un soporte, una resucitación intrauterina a este feto. Y en el tipo 3, como les dije, ya tiene que nacer ese feto. Les pongo este cuadro porque me pareció el más simple y fácil de recordar en estos casos. Desarrollándolo un poco más, por ejemplo, como les decía, en la categoría 1 lo vamos a ver como que el equilibrio ácido-base es normal. Entonces la frecuencia basal va a estar en lo que es normal, entre 110 a 160.
La variabilidad es moderada de la frecuencia cardíaca fetal. Lo que no va a haber desaceleraciones tardías ni variables, justamente lo que les decía antes. Las tardías eran las DIP2 y las variables las DIP3, entonces no hay estas. Las desaceleraciones tempranas pueden estar presentes o ausentes, justo lo que les decía el DIP1, que con este puedo decir que el bebé no está, que todavía está bien, que justamente se da, como ya expliqué antes, por la compresión de la cabeza y de que este se da más que todo en el parto. Las aceleraciones pueden estar presentes o ausentes. Las aceleraciones más bien me van a indicar bienestar fetal, de que el feto está reactivo. Ahora, en la categoría 3, justamente aquí va a venir lo malo, donde vamos a ver una ausencia de la variabilidad basal de la frecuencia cardíaca fetal, y tiene que estar o cualquiera de uno de los otros, que puede ser, por ejemplo, desaceleraciones, tanto las tardías, el DIP2, o las variables, el DIP3. Otro caso puede ser de que haya bradicardia. Y otra forma de categorizar en el tipo 3 es que sea un patrón sinusoidal, que ya mencioné antes. Siguiente diapositiva, por favor. Como dije, este es del libro de Cifuentes, este es de la Guía de Práctica Clínica y Procedimientos de Obstetricia y Perinatología del 2018. Y si nosotros lo vamos a revisar, dicen lo mismo con diferentes palabras en algunos puntos. Y comparándolo con lo anterior que les dije, es casi lo mismo. Es lo mismo. También dicen lo mismo, solo en la categoría 2 está más desarrollado más que todo para considerar o evaluarlo esta categoría 2. Siguiente diapositiva, por favor. Para el manejo que se va a dar, se va a hablar más adelante, pero en forma general, como les dije, categorizar esto me va a servir para ver qué hago. Si es una categoría 1, lo tomo como un manejo rutinario, porque el bebé está bien. En una categoría 2, lo que voy a hacer aquí es ya como que, oye, cuidado, este bebé puede estar mal, entonces le hago una evaluación continua. Y evalúo cómo va. Si las aceleraciones o la variabilidad es moderada, es decir, me está guiando más a una categoría 1, entonces le hago una vigilancia continua. Pero como ya estoy viendo que puede estar en riesgo, entonces lo que le hago es medidas de resucitación intrauterina. Ahora, si veo que empieza a haber ausencia no hay aceleraciones, otro es que la variabilidad está ausente o es mínima, entonces yo ya me voy a hacer las medidas de resucitación intrauterina, y si no mejora o la frecuencia cardíaca fetal se pasa ya a una categoría 3, como vimos antes los criterios, entonces yo voy a considerar el parto, porque ese bebé ya está entrando a lo que les dije, una hipoxia grave. Y la categoría 3, que ya les hablé antes, aquí nosotros debemos prepararle para el parto. Debemos de dar esas medidas de resucitación intrauterina. Y si no mejora la frecuencia cardíaca fetal en este punto, se debe finalizar el embarazo por la vía obstétrica más rápida. Que en por eso, como decía el doctor, se suele guiar hacia una cesárea. Siguiente diapositiva. Hay un caso, por así decirlo, podríamos considerarlo especial, que es la taquicistolia uterina. Como bien dice, es las contracciones uterinas que vienen a ser 6 o más contracciones en 10 minutos, es decir, está yendo rápido ese útero. Y si se está contrayendo mucho, entonces va a contraer las arterias y el flujo de sangre y con de oxígeno que debe llegar al bebé va a ser menor. Entonces yo con esto ya puedo decir, ese bebé está yendo para una hipoxia, para un sufrimiento fetal. Entonces tengo que pensar, a ver, en esa taquicistolia uterina, ¿está yendo como un parto espontáneo o un parto inducido? Pensando si se le ha dado oxitocina, misoprostol. Si es un parto espontáneo, pienso, ¿está en la categoría 1? Entonces no necesita intervención, está yendo bien. Pero si veo que está en la categoría 2 o en la categoría 3, entonces yo ya inicio las medidas de resucitación intrauterina. Y si no mejora, acá como dice, se considera el uso de calcioantagonistas, del nifedipino. Más que todo, si estén en uno de estos casos, más que todo la tocorizo para que la paciente, más que todo para dar esta medida de resucitación intrauterina al feto.
Ahora, si es un parto inducido, es decir, le hemos dado oxitocina, entonces si es categoría 1, nosotros le disminuimos la dosis de oxitocina o suspendemos, en el caso de ella, misoprostol. Y en una categoría 2 o 3 se disminuye o suspende la oxitocina y el misoprostol y se aplican las medidas de resucitación intrauterina y si no mejora se considera el uso de los calcioantagonistas. Siguiente diapositiva. Ya, en general les ponía esto para compararlo con el anterior, de que nosotros no deberíamos llegar al caso 3, sino que en el caso 2 deberíamos mantenernos en el caso 2 para evitar llegar al caso 3, más que todo eso. Siguiente, por favor. Ya, bueno, para confirmar el diagnóstico que tenemos, también tenemos exámenes auxiliares, los cuales tenemos 3 primeros. Tenemos el monitoreo eléctrico fetal, el cual es el diagnóstico de acidemia fetal, el cual tiene una sensibilidad de 85 al 93% y una especificidad de 40 al 50%. Luego tenemos la medida del estado ácido-base fetal. Acá utilizamos la microtomía de pH de la calota fetal, que es la más fiable para el diagnóstico de sufrimiento fetal. Este nos indica el fracaso de los mecanismos de adaptación frente al estrés y también nos da una cuantificación del grado de sufrimiento, por lo cual tenemos el pH mayor a 7.25, que sería normal. Un pH de 7.2 a 7.24 nos dice que es probable un desarrollo de hipoxia y acidemia fetal, y este se repite entre 15 a 30 minutos. Y ya un pH de menos de 7.2 es indicativo de hipoxia y acidemia fetal. Por lo tanto, también tenemos ecografía, que nos mide el perfil biofísico del fetal, la velocimetría Doppler, y entre otros exámenes auxiliares tenemos la hemoglobina, hematocrito, grupo sanguíneo, RH, glucosa, urea y creatinina. Siguiente. Con respecto al manejo tenemos 12 puntos en el cual está en la guía del MINSA. Primero es identificar la causa, si es posible, corregir el patrón anormal del trazo abordado del problema primario anteriormente. También nos dice realizar el tacto vaginal para verificar la posición del feto y si hay complicaciones como prolapso del cordón, y también nos ayuda a determinar si el parto será largo o corto. También tenemos que revisar el líquido amniótico, ya que si las membranas están íntegras y si se realiza la amniotomía con la dilatación sea mayor a 3 centímetros, y también nos dicen si el líquido es meconial y espeso, el parto será a largo plazo, es mejor realizar una cesárea. También tenemos la amnioinfusión, que es la introducción de solución salina. Este nos dice si el parto es a corto plazo y el líquido es meconial, se realiza esta para reducir la compresión del cordón y el riesgo de aspiración. Luego también tenemos controlar la contractibilidad uterina. Si la madre está recibiendo oxitocina, esta se suspende y no se recomienda el uso rutinario de tocolíticos. Siguiente. También tenemos que corregir la hipotensión materna. Esta se coloca a la madre en decúbito lateral izquierdo, se administra solución salina 500 cc a goteo rápido. El uso de oxígeno no está recomendado en ciertos casos, como si la madre es de hipoxia crónica materna fetal, se le puede administrar oxígeno por máscara de 8 a 10 litros por minuto, menos de 1 hora en casos específicos. También tenemos la estimulación fetal, ya se utiliza la estimulación vibroacústica o pellizco del cuero cabelludo fetal. Esta, si mejora el trazo, significa que no hay acidosis, que sería aceleraciones de 15 latidos por 15 minutos. Y si no mejora, puede haber acidosis fetal, que nos da un 50% de diagnóstico en ese caso. Luego se sigue la cesárea inmediata. Si el trazo no mejora en 20 minutos de maniobra, se realiza la cesárea. También nos dice evitar maniobras innecesarias. Y la anestesia. Para la cesárea puede usarse anestesia general si el estado fetal es crítico, o anestesia regional si la madre está estabilizada. Y avisar al pediatra. Este enfoque se trata en la evaluación rápida y la corrección del sufrimiento fetal, con acciones específicas. Siguiente. Y acá tenemos un algoritmo en el cual podemos ver los factores asociados que nos mencionaron, hacer la evaluación fetal, monitoreo electrónico, ecografía, flujometría Doppler, perfil biofísico, el pH del cuero cabelludo fetal, y si el diagnóstico es confirmado, sí o sí se termina con el embarazo, ya sea por un parto vaginal o por cesárea.
Esta es nuestra bibliografía, gracias. Muy bien. ¿Quién falta? Somos 4, doctor. Paucar. Aquí. Ya. Una pregunta. Ninguna. Nada, falta 15 minutos. A ver, última diapositiva, pon bibliografía, dice. Ya, retroceda una. Ya, bueno, no se ve nada de eso. Ya, muy bien. Retroceda una. Ya, ahí. Retroceda una. Ya está. Entonces, estas dos diapositivas, esta y la siguiente, avanza. Ya, eso. Por ahí creo que he visto, escuchado. Manejo intraútero del feto que está sufriendo, ¿no es cierto? Porque cuando yo digo ya apunto, digo sufrimiento fetal, porque esto de acá no está hablando de estado fetal no tranquilizador, esto ya está hablando de sufrimiento fetal ya establecido. Entonces, agarro y a ver, regresa una donde dice DIP 2. DIP 2, ahí ya, DIP 2 por ahí habla o no, por ahí. ¿Habla del DIP 2 o no? Más atrás. Por ahí debe estar, ahí está, eso de ahí, ya. Entonces, hace un rato le decía, ¿por qué ha aumentado las cesáreas? Una de las razones de las cesáreas, le decía, porque monitorizamos y por ahí he visto la sensibilidad y la especificidad es bajísimo. O sea, muchos trazados que dicen que es patológico, finalmente no son patológicos. No son patológicos. Entonces, creo que hay una diapositiva, la primera, la segunda, ahí quería parar, pero después pensé que iba a faltar tiempo. Entonces, acá, como todo está con monitor, quien monitoriza generalmente son los internos, o la obstetriz, o R1, y hablan de DIP 2. DIP 2 o la tardía. Entonces la pregunta es, esto es de ti, ¿no? Encuentro DIP 2 y ya se habla de sufrimiento fetal, ¿no? No, doctor, porque justo más adelante dice tienen que ser recurrentes. A ver. Y sin- Regresa, más adelante dice. No, es el... Avanza entonces, avanza. En ahí dice justamente... ¿Qué dice, parte? A ver, desacel- levántate, tú que eres muchacho, a ver. Aquí dice desaceleraciones tardías recurrentes y también las desaceleraciones variables recurrentes. Y este Ya. libro... ¿Qué es recurrente? ¿Qué es recurrente? Porque eso ya está establecido. Por eso decía, a ver, vamos a recurrente. Yo les hice pruebas de bienestar fetal, ¿no es cierto? Pruebas de bienestar fetal. Entonces, ahí les he hablado, tipo 1, fisiológico. Ya, fisiológico. DIP 2, patológico. DIP 3, fisiológico, patológico. Porque ahí también estás hablando de variable o DIP 3, ¿no es cierto? Fisiológico, patológico. Mira cómo ronca esta chiquita de allá. Ay, está roncando. Había una chica que ha ido a París. Oye, esta chica, porque la reunión era de 8 a 5 de la tarde. Dormía,
y le decía, oye, porque han ido de Cusco y Lima Sergio Bernales, que está en Comas, que el Estado gasta por las alberjas. ¿Cuánto cuesta pasaje de Lima a París, de París a Lima, hotel, comida? Y para que vaya a dormir. Está jodido, ¿no? Para que vaya a dormir. Yo adrede a veces me sentaba al lado y lo golpeaba. Porque, por eso que el Perú no avanza, pues, ¿no? Porque si vas a dormir tan lejos, para dormir me quedo en mi casa, pues, ¿no? Que vaya otro, pues. Bueno, entonces, allá, DIP3 o variable fisiológico-patológico. ¿Con qué está relacionado? Variable, estamos hablando. Con el cordón Con presión de cordón. Ya. Entonces, en esa clase de pruebas de bienestar fetal les decía, si la compresión de cordón es 40, menos de 40, fisiológico. Más de 40, ya patológico. Y eso en el trazado se ve, ¿no? Ya hablando específicamente de DIP2 o tardía, en esa clase les decía, lo ideal es que en el trabajo de parto una gestante tenga pues 3 contracciones en 10 minutos, ¿no? O de repente será 4, ya, de repente 5, porque a partir de 6 estamos hablando de ¿qué? Taquisistolia. Entonces lo ideal del trabajo de parto, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Entonces, vamos a suponer que tenga ya, para que sea fácil el ejemplo, 4 contracciones en 10 minutos. Para que este DIP2 sea sinónimo de sufrimiento fetal, debemos de encontrar en el trazado 50% DIP2 en 50% de las contracciones uterinas. Debemos encontrar DIP2 en 50% de las contracciones o más de esta. Entonces, si tengo 4, 50%, ¿cuánto es? 2. Debo encontrar 2 o más. Si son 4, podré encontrar 2. Si es 3, será pues ya evidente, ¿no? Esa es la definición. 50% o más de las contracciones. 1 no me dice nada. Por eso habla de recurrente. Significa 2, 3, dependiendo del número de contracciones. Y les ponía un ejemplo de 3 contracciones. 50% de 3, ¿cuánto será? 1.5. ¿Hay 1.5 contracciones? No, por lo tanto, ¿cuánto debe ser? 2 contracciones. O 2 DIP2. 2 DIP2 en una gestante que está con 3 contracciones en 10 minutos. 2 DIP2. Entonces, otra cosa, hay una diapositiva que pone creo que dice trabajo de parto, post trabajo de parto, una correlación. ¿En qué diapositiva está? Creo que está en las primeras, eso es importante. Eso creo que es. Ahí está, eso es. Entonces, generalmente, como yo voy todos los días al hospital, prácticamente hago observaciones, pregunto, más para que los internos aprendan, los residentes aprendan, y bueno, los asistentes jóvenes también aprendan. Medicina es correlación. Esto de acá hay una buena correlación. ¿Qué significa? Por ejemplo, dice, yo puedo comprobar
comprobar que esta gestante ha estado en sufrimiento fetal observando ciertas características en el momento del alumbramiento. Por decir, entro a sala de operaciones, hago esterotomía, corto las membranas corioamnióticas, si sale líquido verde. Además, saco el producto, entrego al neonatólogo y el neonatólogo me dice, ya, no tan grave, menos de 7. Apgar, estamos hablando, porque ahí dice, está hablando de Apgar, porque el Apgar se clasifica en 3 grupos, ¿no es cierto? Primero es de 1 a 3, 2, 4 a 6 y mayor de 6, 7 o más de 7. Entonces, entro, abro líquido amniótico verde, entrego el feto y me pone Apgar 3 por decir, ¿cuál es el término que utilizan los neonatólogos? Severo, porque menos de 4 es severo, moderado de 4 a 6 y normal 7 o más de 7, normal. Eso, el Apgar le va a decir un montón y como intraparto, monitoreo electrónico continuo. En el monitoreo que tú también estás durmiendo, tienes que levantarte. Yo, por ejemplo, ¿qué hacía en Francia? Me daba sueño, me levantaba, me iba al rincón. O me vengo acá. Igual ustedes pueden hacerlo, ¿quién va a decir? Más bien tendría que felicitarles, ¿no? ¿Por qué? Porque se dan cuenta que van a dormirse. No quieren dormirse, quieren vencer al sueño. Ah, me levanto, ¿no? Ahí sí pueden ir al baño a mojarse también. No a pichinarme, ¿no? Ya, entonces, correlaciono esto de acá. Monitoreo fetal electrónico continuo, en la que me interesa básicamente el DIP2. Si quieren también lo que es aceleración. Si acá me decía que había 2 DIP2 y acá encuentro, porque yo no estoy evaluando el Apgar, está evaluando el pediatra. El pediatra dice que tiene 7, 8, 9 de Apgar. ¿A quién se ha equivocado? El monitor, yo. Y el líquido claro, me he equivocado yo. Por lo tanto, por gusto he operado. Ahora, esto lo relaciono con esto, fetal, ya, NST, porque se supone toda gestante que tiene factor de riesgo se hace NST. ¿Cómo se responde el NST? ¿Cómo será? Sí, es como decir, ¿cómo te llamas? Ya, tienes que tener un nombre, ¿no es cierto? Igual, pues hago NST, yo como anoto pues en la historia, cómo respondo, es como decir, el CST, ¿es positivo o negativo? Positivo, malo, estamos hablando 2 DIP2 o más. Negativo, normal. Entonces, NST, cuando uno solicita, yo tengo que firmar y decir, ¿es activo o reactivo o no reactivo? ¿Reactivo o no reactivo? Cuando digo reactivo es bueno, no reactivo, malo. Cuando digo que es reactivo, cuando frente a un movimiento del feto, ¿qué va a pasar? El corazón del feto, pum, 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 pum. Le he puesto de ejemplo, está sentado acá ella y entra un moreno. ¿Qué va a pasar el corazón?
Se va a asustarse, ¿no? Igualito es en el feto. Se mueve el fetito, el corazón, pum, 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 pum. Eso es un feto activo. ¿Por qué activo? Se mueve. Y frente al movimiento, el corazón responde. ¿Cómo responde? Reaccionando positivamente, o sea, acelerando. Entonces, vamos a suponer que acá el ST no reactivo. El monitoreo dice, hay DIP 2. Entro, agua 8, 9, líquido claro. Para nada me ha servido esas cosas, ¿no? Entonces la evaluación tiene que ser en conjunto. Significa, tengo que buscar factores de riesgo. Yo generalmente les digo a los residentes, oye compadre, si encuentras esto y hay dilatación, ¿qué tengo que hacer? Rompo membranas. Romper membranas. ¿Para qué? Para ver, pues, características del líquido amniótico. Por ahí alguien mencionó el color del líquido amniótico no dice nada, algo así creo, no sirve, algo así, ¿no? En realidad cuando uno, estamos hablando del feto del líquido amniótico, la presencia de meconio en líquido amniótico, ¿qué nos dice? Porque el líquido amniótico primero es verde, espeso como puré de arveja, verde fluido, amarillo, amarillento. Si encuentro amarillento, me dice que este feto en algún momento tuvo sufrimiento fetal. Tuvo, que ahora ya no está. ¿Se entiende la idea? ¿Qué puede ser? Si estamos frente a una gestante con oligo, ¿cuál es el riesgo de oligo? Comprimir su cordón. Y si la compresión de cordón, lo que les decía hace un rato, más de 40 segundos, pero que por gracia, buena gracia, se levantó, se movió la gestante, se normalizó, pero ya se expulsó el alcohol, ya se expulsó. Entonces, cuando uno habla de manejo intraútero, significa que yo detecté que estaba con DIP 2, en el trazado de 4 contracciones, en 2 DIP 2. Entonces hay un trabajo, y hay un montón de trabajos que dicen, porque uno, con la idea de que quiero salvar al bebito, entro rápidamente, porque eso va a terminar en cesárea. En cesárea, y comparo con otro grupo de fetos en las que se hizo manejo intraútero del feto, mejor resultado si yo hago manejo intraoperatorio del feto. Mejor resultado. Que yo entro rapidito hasta la operación. ¿En qué consiste ese manejo intraoperatorio del feto? Lo que mencionaba, generalmente quien hace sufrimiento fetal, oxitocina o prostaglandina. En oxitocina, cuando hablamos de conducción, inducción, les decía, 2 vías. En uno oxitocina, otro cloruro nada más. Empieza a presentar 6 contracciones o más de 6 contracciones, ¿qué hago? Cierro. Como se dice, cierro el caño, abro el otro caño. Le estoy pasando líquido, agua, cloruro. Lo estoy hidratando. Simultáneamente, ¿qué hago? Movilizo a la gestante de cúbito lateral izquierdo. Simultáneamente le pongo oxígeno. Simultáneamente, si es que no ha comido, porque hay una anamnesis que hablábamos, ¿no? Comió o no comió, de repente no comió, pues toda la noche, la mañana, estamos ya en la tarde, no comió. Dextrosa. Estoy preparando al feto. Estoy haciendo manejo intraoperatorio del feto. No mejora con todo lo que estoy haciendo,
Y ahí entra también tocolítico, porque no sé si les dejé una tarea que nadie me ha dicho nada, tocólisis hídrica, porque chorreando estoy haciendo tocólisis hídrica. Pero si no responde, pongo tocolíticos. Si a pesar de poner tocolíticos no responde, pues recién llego a sala de operaciones. ¿Cuánto tiempo tengo para llevar a sala de operaciones? 2 horas. Pero paralelamente tengo que estar llamando a sala de operaciones, compadre, hay una cesárea, banco de sangre, llamo. O sea, es toda una coordinación. En ese espacio de 2 horas debo coordinar con sala de operaciones para que sala prepare, personal que esté ahí, banco de sangre, laboratorio, hago mi manejo intraútero del feto. Si en ese espacio salió el producto por vía vaginal o mejoró, ya no entro a operar, pero ya hice las coordinaciones. A eso se refiere esos pasos, 7 pasos, 8 pasos que dice, ¿no? Cambiar de posición, pasar oxígeno, hidratar a la paciente, oxígeno, tocolítico, suspender la oxitocina, toda esa nota. Muy bien, yo creo que ahí terminaremos, pues. Nos hemos pasado 3 minutos nada más. Nos veremos el día miércoles. ¿Qué temas van a responder para el día miércoles?